Bienvenidos a Hecho en Moda, un podcast que revela cómo nuestras marcas transforman la economía, inspiran identidad y generan futuro. Lo hecho en México no solo se viste, se vive. Bienvenidos a este episodio de Hecho en Moda, donde vamos a platicar un poco de nuestros inicios en el mundo de la moda y por qué llegamos al mundo de la moda. Entonces, Ale, quiero que me platiques un poquito, más o menos, cuánto tiempo y por qué llegaste al mundo de la moda. Ay, Gaby, es historia patria. ¿Hace cuánto tiempo? Pues más o menos hace como 18 años, por ahí. Y la verdad es que fue casualidad. Yo soy diseñadora gráfica y me encanta mi carrera. La verdad es que siempre me ha gustado todo el área de diseño. En aquel entonces batallé mucho para que me dejaran estudiar diseño gráfico, gráfico y modas, olvídate, hubiera sido imposible. Pero bueno, la verdad es que más que todo lo que me gustaba es todo lo que es relacionado con industrias creativas. Siempre he sido como la artista de la casa, ya sabes, ¿no? Y ya sabes, igual que tú, tengo una hermana gemela. Exactamente. Y mi hermana gemela era la de las ciencias exactas. Entonces yo era la creativa, ella era la de las ciencias exactas. Fíjate que acá las dos somos creativas. Ah, no, nosotros sí. Una y una. Bueno, o así la compré desde chiquita. Entonces, como yo era la creativa, pues yo estudié diseño y ella la de ciencias exactas, estudió administración. Resulta que también le gusta y es muy creativa. No, ella no es creativa, pero a mí también me gusta todo lo que es el área de administrativa, porque luego hice una maestría en administración de negocios y fue cuando me di cuenta que sí soy buena para eso también. Entonces, bueno, yo siempre fui muy inquieta. Vengo de familia de empresarios. Mi papá, mis abuelos, mis tíos, todos tienen empresas. Entonces, como buena regia, después de que terminé mi carrera, empecé mi negocio y al ratito empecé otro negocio. Entonces tenía dos negocios al mismo tiempo y los dos relacionados con el diseño. Diferentes, pero relacionados con el diseño. Diferentes porque eran a diferentes nichos. Okay. Pero pues después de que me caso, sigo ejerciendo un tiempo y ya que empiezo a tener hijos, pues la verdad es que mi decisión fue dejarlo todo por los hijos, claro, ya sabes. Que se vale. O sea, dedicarles un rato. Claro, la vida como mamás nos da mucho, pero sí tenemos que... Te da muchas satisfacciones. Exacto. Y la verdad es que yo digo que el mejor trabajo que podemos tener las mujeres es ser mamás. Sí. Y el más complicado. Y el que menos te lo valoran a veces, ¿no? Pero bueno, esa es otra historia. Ajá. Independientemente, dejé un tiempo sí, en lo que crecían tus hijos. El negocio, me dediqué a mis hijos. Y a la hora que ya crecieron y yo quería regresar, me di cuenta que pues estaba complicadísimo. Era otra historia. Claro, de cuando te había avanzado tanto la tecnología que yo tenía que volver a estudiar una carrera para pues seguir trabajando en lo mío. Y obviamente pues no lo iba a hacer. Resulta que en aquel entonces veo en el periódico una solicitud de trabajo, una vacante. Y todo lo que decía, todo lo cumplía yo menos la edad. Porque típico, te ponen de 25 a 30. A 30 años. Pues no, yo ya iba a cumplir muchos más. Entonces, me animé, hablé por teléfono, y pues mande su currículum. Y yo, pues bueno, qué oso, pero pues lo voy a mandar, claro. ¿Verdad? Pues fíjate que lo mandé, después de varias semanas me hicieron una entrevista y me quedé con el puesto. Entonces, entré. ¿Como directora? No. No. Entré como encargada de relaciones públicas. Y a los 10 meses, en la escuela de diseño de modas, y a los 10 meses me ofrecieron la dirección. La verdad es que nos fue súper bien. La escuela acababa de llegar aquí a Monterrey. La conocían muy poco. Fue finales del 2008. Por ahí. Y pues me tocó literal introducir la escuela aquí a Monterrey. Porque aparte también el mercado de Monterrey o de Nuevo León es un poco difícil. Es muy difícil. Porque la verdad es que estamos muy acostumbrados a, si vienes de fuera, no. No, y aparte deja tú, aquí estamos bien acostumbrados a, si no es el TEC o si no es la UDEM, no es bueno. No existe nada, claro. Y entonces también eso fue muy complicado. Esta escuela italiana, con todo lo que es un programa relacionado solamente al diseño de moda, pues era muy diferente a lo que se ofrecía en ese entonces aquí en Monterrey.
Entonces, pues bueno, sí fue complicado, pero se logró. Y además porque, te digo, inquieta al fin, todo el área de diseño, pero también de publicidad, o sea, siempre fue lo mío, me encantaba. Entonces, bueno, me encantó toda mi etapa como directora. ¿Y creíste que alguna vez ibas a estar en la parte de la moda? ¿Te veías alguna vez pensando de, ay, a lo mejor yo en unos años voy a ir a desfile? ¿Alguna vez? La verdad es que no, nunca. La moda siempre, sí, digo, como, la moda como mujer a todo mundo, ¿verdad? Digo, siempre nos ha gustado y siempre, digo, mi ejemplo, mi mamá, bueno, ella no salía arreglada ni de su recámara, entonces digo, eso fue parte de mi crecimiento y siempre el detallito, el zapatito, ya sabes, ¿no? Eso siempre. Pero dedicarme a eso, la verdad es que no. Y no es que yo visualizara dedicarme a la moda. Yo quería dedicarme a los negocios de moda, porque yo inmediatamente detecté cómo esta industria genera mucho dinero y como buena regia y como parte de una familia de empresarios, pues eso obviamente, ay, mira, me brillaban los ojitos. Pero claro, también era súper importante el que yo como diseñadora me daba cuenta, tenía noción que la pata de la que cogíamos todos los creativos, pues es la estructura. Por eso también mi idea de estudiar la maestría en administración de negocios, porque es súper importante, o sea, de nada nos sirve ser muy buenos en lo que hacemos si no tenemos idea de cómo lograr que eso llegue a ser un buen negocio. Y para que llegue a ser negocio, obviamente, pues se necesita que tenga utilidad. Por supuesto. Y desde ponerle el precio, tomar todos los costos que debes de tomar, que si la renta, aunque sí, lo hagas costos, en tu los casa. Fijos, los variables, y después de eso ya qué precio le vas a poner tú. No, sí es mucho. Si yo no hubiera estudiado una carrera, ni siquiera sabría que es un fijo y un variable. Y eso fue una gran ventaja que tú tuviste. Pero muchos de los que inician sin ese conocimiento no toman en cuenta, por decirte, ese porcentaje de luz o de renta, que aunque lo hagas en tu casa, lo debes de tomar en cuenta. Y ya digamos sueldos, cuando ¿verdad? crezcas y te vayas a un local, pues lo tienes que cobrar, ¿me explico? Entonces, bueno, esa fue una parte. Y me encantó tener la oportunidad de formar parte de la vida de los alumnos, de poder involucrarme con ellos, de poder decirles, aguántate por aquí, no, pero espérate tantito, aquí va a haber una oportunidad. ¿Te acuerdas que luego el otro día platicábamos de cuando nos íbamos a pasarelas, a viajes y todo eso? El saber que les podía presentar a la gente que estaba en ese momento en las plataformas más importantes, que eran directores de revistas, que diseñadores de moda que ya estaban presentando sus colecciones en Fashion Week. O sea, toda esa parte que de verdad a mí me brillaban los ojitos, pero sobre todo era saber que yo a ustedes les estaba ahorrando como tiempo. Mucho tiempo en llegar a conocer a esas personas que tú ya conocías y que... Exacto. Eso me encantaba. Yo creo que de verdad eso para mí es de las mayores satisfacciones que he tenido. ¿Y tú, Gaby? Cuéntanos cómo después de estudiar una carrera de relaciones internacionales, comercio internacional, ¿por qué luego te fuiste a la moda? Mira, la verdad es que mi idea de estudiar comercio internacional es porque iba a viajar. Era lo que te platicaba. No, claro, vas a trabajar aquí, acá. Y a mí me encantaba, bueno, me encanta mucho París. Y siempre veía que había pasarelas por aquí, pasarelas por allá. No me imaginé que me fuera a gustar el diseño en sí, el crear cosas. Porque pues yo tenía muy claro que tenía que estudiar, después trabajar, después y ya. Pero cuando yo me graduó, por azares del destino, dije, voy a ir a una clase de prueba a la escuela donde Ale era directora. Voy a ver. Yo siempre fui la niña de los plumones. Siempre, o sea, la niña de los plumones siempre, ahorita sí, todo lo que tengo ahí atrás, que no pueden ver ustedes, son plumones, plumas y todos de diferentes colores. Siempre me gustó mucho eso. Y quería tener una papelería. Para tener todo. Para poder tener todo, o sea, yo quería trabajar en una papelería, tener una papelería, porque quería ser la dueña de la papelería, claro que sí, para poder tener todos los plumones, todas las hojas y poder hacer cosas. Eso era el sueño que yo tenía vago, pero pues obviamente estudiando comercio internacional. Cuando me graduó, que fue en mayo, en octubre dije, voy a ir a ver
a clase de prueba, a ver qué. Y me salió el figurín. Ah, claro, no perfecto. Obviamente no. Era el de las 9 cabezas. Sí. Pero dije, ¿cómo? O sea, creo que 1 hora 1/4, no me acuerdo cuánto te ponían la sí, 1 hora y media más o menos. Ajá. Me salió, yo dije, en la vida pensé que me fuera a salir un figurín. Qué padre. O sea, nunca. Entonces dije, creo que sí me gusta. Puedo ser buena en eso. Y llegué, le platicé a mi mamá, yo siempre te dije que te fueras por algo creativo. Y yo, ay, bueno, ya, no pasa nada. Y empecé a estudiar esto. Y la verdad es que sí me gustó. Sí se me hizo difícil porque yo venía de una estructura de A, B, C, fijo, variable, hasta de leyes, porque pues tienes que ver mucho leyes en el comercio internacional. Y te lo aprendías y lo ibas y lo decías o lo llenabas en una hoja. Y aquí era explorar tu creatividad, y eso me costó mucho, porque tenía creatividad, pero no sabía cómo explorarla para llegar a una colección, a un no sé qué. Entonces, eso me costó un poco, pero me gustaba mucho. Y cuando obviamente pues que te conocí a ti y que me pegué mucho contigo para, ay, vamos aquí, ay, vamos a no sé qué. Cuando fue Fashion Week aquí, yo ya hasta estaba graduada, yo ya tenía más, creo que ya hacía trajes y vestidos, porque yo cuando acabé de estudiar modas, ¿Tus inicios? Mis inicios hasta noviembre del año pasado, o sea, más de 10 años, fue hacer trajes y vestidos a la medida. Entonces venían conmigo las novias, la mamá de la novia, la invitada, el novio, el papá, y yo les hacía los trajes y los vestidos. Hasta hace unos 3-4 meses que ese ciclo al parecer se cerró, no sabemos, porque ya había dicho eso hace 5 años y no acabé. Y fue algo que me gustaba mucho. O sea, sí, te llamó. Me llamó mucho. Yo al principio nada más quería, es más, yo cuando llegué nada más quería estudiar novias. Y tú me dijiste, no. Sí puedes porque ya tienes una carrera, pero tu recomendación fue echarme pues toda. No toda la carrera porque no tenía yo que aventarme toda la carrera, pero era... Sí, diseño en general. De ropa o vestimenta para mujeres. Sí. Luego me llamó mucho la atención que no me metí también accesorios, porque luego cuando hice la marca de zapatos, sí, me encantaba. Ay, qué padre. Sé. Todavía encuentro mis libretas y yo, ay, mira, tengo zapatos por aquí, porque yo, tipo, cuando no tenía nada que hacer me ponía a hacer zapatos. No, la verdad es que ya así fue cuando, o sea, yo me metí a todo esto. Y ya cuando fui a Fashion Week con Beatriz Calles, que fue cuando me la presentaste, que es la directora de Fashion Week, pues yo ya estaba hasta muy graduada. Yo ya tenía muchos años graduada. Fíjate que es esa oportunidad que tuvimos de asistir a diferentes años a Fashion Week a México y a diferentes pasarelas y eventos en otras partes. Me encantaba porque yo estudié diseño hace muchos años. Entonces era bien complicado en ese entonces. Salías de la carrera y no sabías para dónde. Sí. Entonces, el no saber para dónde era perder muchísimo tiempo. Y yo tenía mucho la idea de que si tenía la oportunidad de ser directora en ese entonces y tenerlas a ustedes de alumnas tan de cerquita, podía ahorrarles mucho tiempo de tocar puertas. O sea, es enseñarles desde estudiantes quién era la gente adecuada que debías conocer en la industria. Sí, eso está padrísimo. Créeme que tú seas, eran de mis satisfacciones. Tú eras como quien dice el intermediario, pues, hablando de negocios, para llegar a toda esta gente y conocerla. Todavía el año pasado o antepasado te pregunté, oye, Ale, ¿tienes el contacto o sabes de alguien que puede? Porque pues la gente que se dedica a esto, que obviamente creamos alianzas y ahí viene la parte de la red que creaste. Pues fíjate que después de que decidí darme un tiempo y dedicarme a mi familia. Ajá. Otra vez. Sí. Pues yo pensaba que no podía tirar a la basura tantos años que estuve en el medio, tantos contactos que hice, y además no me podía quitar esa inquietud que yo tenía de ayudar a las nuevas generaciones o ayudar a que esta industria sonara en la República, porque ya ves lo que platicamos en el episodio pasado, que pues que la gente en la República piensa que en el norte no hacemos moda, nada más fuera de la realidad. Uh-huh. Pero pues era ¿cómo lo hago? Y entonces fue cuando me acordé
de una gran amiga que tengo en el medio que se llama Lucy Lara, y ella en uno de sus libros mencionaba de la satisfacción que era para ella convertirse en una mujer escalera, que era ayudar a otras mujeres a subir, a crecer dentro de las empresas. Ella, directora de una revista muy importante de moda a nivel nacional. Pero luego también decía que a veces le tocaba que no podía ayudar directamente a alguien, pero conocía a alguien que sí lo podía ayudar. Entonces ella era como la conexión. Entonces esas son las mujeres eslabón. Y eso fue algo que a mí me marcó, fíjate. Y yo creo que esa fue exactamente lo que me dio la pauta y la idea original de la creación de esta red, que se llama Red Mujeres en Moda, Red MM, que tiene 1 año que empezó acá en el norte, sí. Que tú fuiste de mis primeras afiliadas. Ay, y bueno, gracias, qué orgullo. Sí. No, y gracias por pensar en mí, siempre. Yo creo que diseñadores como tú necesitamos muchos aquí en el norte, el que no se den por vencidos, porque normalmente luego ocurre que estudian moda los muchachos, empiezan, pero como no ven respuesta, porque como sabemos, porque no tenemos cultura de consumo de moda nacional. Aquí en el norte, bueno, batallamos con eso. Y entonces se desilusionan, se ponen a hacer otra cosa, a trabajar en otra cosa por mientras, y resulta que mientras ahí se quedaron. Y sí, qué triste. Obviamente, el crear, o sea, o ser diseñadora y tener tu marca, sí es difícil. O sea, no vamos a decir mentiras. Yo llevo pues 1 década o un poco más de 1 década en esto, y de lo que yo empecé a lo que estoy haciendo ahorita, que es ahorita estamos haciendo el podcast y tratando de llegar a ustedes, que no lo tengo en el olvido, ahorita lo tengo en stand-by. En stand-by, lo voy a retomar, claro que sí, porque es algo que me apasiona, pero todo esto tiene arriba, abajo. Y no significa que abajo significa que estés tirada en el piso, no, solamente que a lo mejor el tipo de marca que tenías llegó o sea, el ciclo que tenía se acabó. Entonces, ¿se cumplió? Se cumplió y hay que innovar o volverlo a hacer un refresh desde cero para volverlo a empezar. Yo creo pues que en eso estoy ahorita queriendo ver. ¿Para dónde? ¿Para dónde? Claro, sabiendo que ya un poco más fría y calculadora, qué es lo que se necesita, porque obviamente en todo este tiempo, que para eso nos sirve mucho la red, para todos los que van empezando. Oye, no, pues quiero hacer mi marca, ¿qué necesito? Bueno, mira, en mi experiencia, en lo que a mí me pasó, y creo yo que a veces necesitamos un respiro para llegar al centro de por qué empezamos con esto, qué fue lo que nos gustó, nos llamó la atención, y ya de ahí volver a empezar a crear. Y eso es en lo que yo estoy ahorita, en un stand-by para ver qué es lo siguiente, qué es la nueva creación que quiero hacer, hacia dónde. Y pues esta red nueva que hiciste tú es algo que nos ayuda a todas, porque nos van, en base a la experiencia de todas, pues vamos viendo qué hizo ella, qué le sirvió a la de allá, cómo, y también como muchas estamos y hemos estado en los mismos, en el lugar que estoy yo ahorita, que han estado varias. Exacto. Sí, fíjate que lo que buscamos en esta red es crear una comunidad en la que te sientas en confianza. No somos una asociación, no tienes que pagar una membresía, no somos un club. O sea, lo que queremos es ser un grupo de mujeres que hablan el mismo lenguaje. Hay quienes ya tienen experiencia, hay quienes son nuevas en esta industria y quieren aprender, no la quieren regar tanto. La verdad es que es increíble conocer a mujeres que tienen trayectoria espectacular, como una Lola Ramos, que luego invitaremos a platicar aquí en el podcast, que tienen ya varios años de trayectoria, que tienen muchas cosas, experiencias vividas y que las quieren compartir, que quieren dejar huella, y eso se me hace muy importante. Fíjate que en uno de los grupos que pertenezco ya desde hace rato, que se llama Spirit Connection, su creadora Brenda Belmares nos inculcó una idea que me encanta, y es que los negocios se generan a la velocidad de la confianza. Entonces, eso a mí se me hace, bueno, sensacional. Fíjate que nunca lo había oído y tiene mucho sentido. Tiene mucho sentido. O sea, en esta comunidad es poder conocer a más mujeres que hablan tu mismo lenguaje, pues tener confianza con ellas, porque ¿quién te dice que a lo mejor puedes encontrar una socia?
o puedes encontrar una manera de hacer un negocio nuevo. Nos da miedo tener sociedades porque decimos, no, y luego, ¿cómo se va a dividir? Cosas así muy vagas que pensamos, pero también tenemos que saber y que se nos quede en la cabeza que no significa que el pastel se vaya a dividir. Quiere decir que el pastel se puede hacer más grande. Sí, o sea, eso es algo que también he ido aprendiendo con los últimos años, que no significa que, no se va a dividir. No, vas a crecer. ¿Cómo crees que Carolina Herrera tiene socios? Pues por supuesto. Exacto. Muchas marcas muy grandes tienen socios comerciales porque no pueden expandir una marca tan grande. Siempre hemos sabido que la unión hace la fuerza. Y eso es real, y más en estos tiempos. Lo que pasa es que a veces sí, o sea, conoces... no sé, ejemplos de alguien que le fue mal en su sociedad. No es eso, es simplemente poder compartir tus experiencias, y si te sientes tan afín con alguien, pues darte la oportunidad de hacer una mancuerna para crecer. Exacto, exacto. Digo, hay mancuernas increíbles en este medio como Pineda Cobalín. Uy, claro. Ricardo y Cristina, ellos se conocieron, no sé si sepas, en la carrera. Se conocieron en la carrera, fueron compañeros de la carrera, y su marca de Pineda Cobalín fue su proyecto de la tesis. De tesis, pero se tardaron más de 20 años en realmente tener éxito. Y eso también, fíjate, el pensar en esos 20 años. No es de un día para otro. No, es mucho trabajo. Y si nosotros ahorita podemos ayudar a estas nuevas generaciones a que sea menos tiempo el que les lleve detonar una marca. Y pues, también que estén conscientes que no es de un día para otro. O sea, a lo mejor y se les pueda cortar en vez de 20 a 5, pues claro, qué padre. Sí. O a 1, pues está increíble. Trabajo es trabajo, claro, ¿verdad? Pero que se den cuenta que no es de un día para otro. O sea, que la perseverancia es súper importante. Y no significa también que lo puedas dejar un tiempo. Claro, hay gente que pues se cayó y se decepcionó, y es totalmente válido, pero que sepan que no pasa nada. Y que de verdad si no pasa nada. Pasión, no hay opción, hay que darle, hay que trabajar, hay que insistir, y pues si nos equivocamos, ni modo, volver a empezar, no importa. Exacto. Intentarlo, no quedarte con el hubiera. Y pues vamos a hablar un poco del próximo capítulo, que vamos a entrevistar a una persona que es muy importante en el área de la moda en México, que es Beatriz Calles, es la directora de Fashion Week México. A lo mejor las nuevas generaciones no la conocen tanto, pero si se meten a investigar, van a saber. Beatriz ha sido una institución dentro de la industria de la moda en México, y por eso tan importante empezar con ella. Tiene más de 50 años en la moda, dentro de este negocio. Y tiene como 18 años como directora de Fashion Week. Entonces, yo creo que empezar con ella es una pieza clave para este podcast, y es un privilegio para nosotros muy grande que nos haya aceptado la invitación y que nos comparta todo lo que ella sabe y todo lo que ha visto al paso de estos años, porque lleva de directora de Fashion Week 18 años, pero tiene muchos años en la industria que ya sabe y te puede aconsejar, y muchas cosas que a mí en lo personal me han servido mucho, y conocerla a ella, la verdad es que aparte me dio un poco más de paciencia. Fíjate que en sus manos han pasado las marcas más importantes de moda que ahorita conocemos en México. Así como Pineda Cobalín, un Carlo de Michelis, un Ricardo Seco, un Alfredo Martínez. Sí, han pasado mucho. Yo creo que tiene mucho que compartir con nosotros, y de verdad los invitamos a que no se pierdan el próximo episodio, porque estamos seguros que les va a ayudar a conocer mucho de esta industria. Y que les va a encantar. Y pues bueno, esto es Hecho en Moda. Nosotros somos Ale Siller y Gaby Santos. Gracias por escuchar Hecho en Moda, el podcast donde la moda mexicana inspira, genera y transforma. Si te gustó este episodio, compártelo y sé parte de nuestro movimiento. Nos escuchamos en el próximo episodio.